Doctor, la pantalla es suya. Muchísimas gracias. Antes de empezar, quisiera confirmar que me están escuchando, por favor, porque tengo esa duda. Doctor, te le escucha. Sí, no, perfectamente. Perfecto. Entonces, empezamos. Bueno, primero que agradecerles por la invitación y permitirme compartir un poquito de esto que me gusta, que es la investigación, los compartires académicos a través de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ciencias de la Salud. Realmente es un placer enorme estar bueno, compartiendo, como les digo, y sobre todo con un país al que tengo mucho cariño, ¿no? Que de hecho mucho de mi vida académica ha empezado en Bolivia. Entonces, la noche de hoy quería compartirles, más que una clase teórica, más que una clase extensa, algunos conceptos, algunos criterios, como lo mencionaban, algunos tips para la gestión y obtención de información, que es tan importante cuando se hace capacitación, cuando se desarrolla una investigación o se pretende elaborar un artículo. Bueno, como ya lo mencionaban, yo soy de Perú, de una ciudad en el centro de Perú que se llama Huánuco, una ciudad denominada la ciudad de la eterna primavera. Y básicamente un tema álgido cuando se habla de gestión o búsqueda de la información es justamente la obtención de la información. Es muy común en Latinoamérica, en Sudamérica, la carencia de elementos bibliográficos, ¿no? Llámense revistas especializadas o libros para el acceso a la información, ¿no? Idealmente quisiéramos tener todos en nuestras facultades bibliotecas especializadas por áreas temáticas y sobre todo el acceso a revistas indexadas idealmente que puedan contar con o que puedan ofrecernos un respaldo cuando elaboramos un trabajo de investigación, cuando realizamos una capacitación y, ¿por qué no?, cuando generamos algún tipo de publicación científica. Y realmente la información en nuestros días está muy a la mano, ¿sí? Realmente existe tanta información en el medio virtual y el problema mayor es cómo accedemos a ella, ¿no? Como les venía comentando, yo quisiera que todos tuviéramos acceso a revistas especializadas, a libros que se han publicado recientemente, y ese tal vez es el talón de Aquiles en cuanto a la concepción de acceso a la información en nuestra realidad. ¿Sí? Quisiera tener acceso a todas las revistas que existen de mi área, a los libros más actuales, pero el mayor limitante suele ser el acceso económico y la gestión a nivel de instituciones para el acceso a la información. Y bueno, yo les decía que realmente hoy la información está al alcance de nuestras manos, ¿sí? De hecho, voy a presentarles algunos tips, algunas técnicas, algunos truquitos para poder gestionar el acceso a la información de primera mano. Y nosotros habitualmente acudimos a la búsqueda de información bajo tres condiciones en específico, ¿no? Bajo tres situaciones bastante particulares. Yo las denomino TCA, ¿sí? En las condiciones del TCA es que buscamos acceso a la información. ¿Qué será este TCA? Buscamos información cuando elaboramos una tesis de maestría, de doctorado o de pregrado, cuando queremos tener acceso a información para capacitarnos sobre algún procedimiento nuevo, sobre
la importancia de alguna técnica y en algunos casos cuando vamos o pretendemos generar algún producto de alguna investigación, ¿no? Un artículo, una revisión de la literatura. Son básicamente estas tres condiciones las que nos llevan a la búsqueda de información, que de hecho es un factor, ¿no? que se ha podido evaluar ahora en esta condición de la pandemia, al que accedemos mucho, ¿no? Al tener un poco más o bastante más tiempo en casa, al tener bastante más tiempo de poder acceder a los medios virtuales, estamos en una constante búsqueda de información, ¿no? Para cualquiera de estas tres condiciones. Pero cuando nosotros buscamos información, cuando nosotros queremos acceder a la información, tenemos que considerar algunos aspectos, ¿sí? De hecho, ya les decía que existe mucha información en el medio virtual, en el Internet, existe gran producción, digámoslo así, en corto plazo, pero no todo lo que está publicado es respaldado por evidencia científica. No todo lo que está publicado en el Internet necesariamente va a tener un aval académico, ¿no? Entonces tenemos que considerar algunos aspectos que pueden brindarnos un camino más seguro, un camino más fiable a la hora de gestionar nuestra búsqueda de información. Y lo primero, y que tal vez no nos vaya a gustar mucho, es que la mayoría de información actual o la información de primera mano o la información de alta calidad no está publicada en nuestro idioma madre, ¿no? No está publicada en español. Lamentablemente, las potencias en investigación, por así decirlo, son países que tienen un idioma distinto al nuestro. Y de hecho, el sistema o el país o los países que más publican son aquellos que tienen habla sajona, ¿no? El habla inglés, el idioma inglés. Como les comentaba, estos suelen no ser a veces de gran agrado porque nos encantaría encontrar información en español, pero tenemos que considerar que todos estos factores de calidad, todos estos factores de correcto desempeño metodológico están elaborados o están presentados en trabajos de este idioma o en este idioma, ¿sí? De hecho, en una búsqueda, en una base de datos importante, se ha comprobado que existen más de 30 millones de citaciones y trabajos de biomédicos, de biomedicina, o sea, de áreas de ciencias de la salud, ¿no? Teniendo en cuenta artículos, libros, pero que en general van a superar esta cantidad, ¿no? Mensualmente o anualmente las publicaciones son muy numerosas en idioma inglés. Entonces, lo que tenemos que considerar o lo que tenemos que tener en mente es que para gusto propio, ¿no? La lengua que se considera la lengua o el idioma universal de la ciencia es el inglés. Entonces, la información más actual, la información de mayor calidad, la información de primera mano va a estar presentada en este idioma. Y de hecho no es solo una cuestión de presentación de artículos, no es una cuestión de que existan potencias que publiquen en estos idiomas, sino que en cuestiones bibliométricas, que es una ciencia que estudia las citaciones, las publicaciones. El publicar en idioma inglés le genera una mayor visibilidad a mi artículo, ¿no? De hecho, yo tengo que publicar o voy a publicar muchos artículos en inglés con la intención de generar un mayor impacto, una mayor citación, dicho en términos más simples, una mayor visibilidad académica. Entonces, es por eso muchos de los trabajos de alto impacto o más significativos van a estar publicados en este idioma. Luego hay un aspecto que me preocupa bastante cuando se busca información, ¿sí? Que es el factor
tiempo. Y me preocupa no tanto por el tiempo mismo, sino que se ha creado una cultura sin base científica que deprecia mucha información en el tiempo, pero sobre todo que tenemos que entender algunos procesos inherentes a la generación de información. Miren, yo aquí les hablo un ejemplo, en este caso de mi área de implantología, donde tengo dos fuentes de información que hablan exactamente del mismo tema, ¿sí? Consideremos como estética e implantología. De la mano izquierda o a la mano izquierda tenemos un libro que salió publicado en este año y a la mano derecha un artículo que salió publicado en febrero de este año. En teoría ambos son del año 2020. ¿Cuál sería la preocupación o cuál sería el interés en cuanto a tiempo de ambos formatos? ¿Sí? Si ambos son de enero de 2020, ¿no? Realmente no tendría por qué preocuparme, pues en apariencia ambos están adecuados o ambos están en el mismo periodo de tiempo. Y lo que sucede es que yo les hablaba de procesos inherentes a cada tipo o a cada formato de trabajo. Un libro, aunque me aporta una información muy estructurada, muy ordenada y tal vez muy bien redactada, tiene un inconveniente en cuanto a procesos editoriales, ¿no? Por lo general, un libro sale a la luz con un retraso de 3 a 5 años, es decir, la información que yo puedo encontrar aquí tiene un desfase de 3 a 5 años, en un tiempo obviamente ideal, ¿no? Desde que fue confeccionado, que se empezaron a hacer las redacciones de los manuscritos, las correcciones, los procesos de edición, revisión y finalmente publicación. Esto podría ser aún mayor, ¿no? Podría tener un mayor tiempo, digamos 7 o 9 años, pese a que se publique de forma actual. Y de hecho tiene otro inconveniente. El libro por lo general relata experiencias clínicas individuales, es decir, que no son replicables en todas las latitudes, en todas las dimensiones. Entonces, pero en específico en el tema de tiempo presenta un desfase de en promedio 3 a 5 años. A diferencia de un artículo. Un artículo tiene, dependiendo del, igual, los procesos editoriales, de revisión de las editoriales de las revistas, puede tener un desfase de 3 a 18 meses, es decir, que tiene una información más fresca a nivel de producción en el tiempo. Entonces, si quisiéramos generar una tesis, la capacitación que les mencionaba o un artículo, definitivamente la fuente principal en cuanto a referencias deberían ser los artículos, puesto que tienen un periodo más reciente de información o información con un periodo más reciente. ¿Sí? Otro factor a considerar cuando genero búsqueda de información es la definición de jerarquías. ¿Qué quiero decir con esto? Existen múltiples tipos de investigaciones, múltiples tipos de publicaciones en artículos, y yo tengo que saber diferenciar cuál es el aporte, la influencia y finalmente la calidad de la información que me reporta tal o cual artículo. Y para ello aquí les pongo algo que se denomina la pirámide de jerarquías de la evidencia, es decir, cuáles son los tipos de investigación, de publicación que nosotros podemos encontrar. En la base de este tipo de esta pirámide, perdón, vamos a encontrar las investigaciones in vitro, las investigaciones con animales, y en la cima, o como trabajos más representativos, van a estar revisiones sistemáticas, ensayos controlados, aleatorizados. ¿Qué quiero identificar o definir en esta pirámide? Que mientras más alto el nivel de la publicación o de la investigación que yo voy a utilizar como información, voy a tener mayor calidad metodológica, menor influencia de sesgo. De hecho, el rigor metodológico
es mucho más alto a medida que se suban en la escala de esta pirámide. Entonces, la información va a ser mucho más relevante cuando yo hablo de, por ejemplo, estudios de ensayos controlados, revisiones sistemáticas, versus los primeros estratos de de la pirámide. Perdón. Y sobre todo, tengo que diferenciar el tipo de información que me van a aportar. ¿Sí? De reporte de casos clínicos a revisión sistemática, me habla de investigaciones clínicas, me habla de información que ha sido contrastada a través de pruebas a nivel clínico, ¿sí? Que tienen un periodo de seguimiento en el tiempo y que de hecho pueden aportar evidencia mucho más fiable de un procedimiento o una técnica. Y en el caso de ideas, investigaciones con animales, investigaciones in vitro, son investigaciones aisladas, investigaciones preclínicas, que investigan un tema en particular, pero que en general no me da una significatividad a nivel de evidencia. Entonces, cuando yo tenga que generar o obtener información para cualquiera de estas condiciones que relataba inicialmente, de preferencia debería tener en cuenta primero la naturaleza de lo que yo voy a realizar, ¿sí? El trabajo que yo voy a realizar y la información de mayor calidad a nivel metodológico. Ahora, también es bueno o es algo que también me preocupa mucho, que es el tema de la vigencia en el tiempo. Hay una idea muy masificada, no sé si pase eso en Bolivia, pero aquí cuando se realiza un trabajo de investigación o se realiza alguna revisión de literatura, existe el criterio de decirme, ¿no? Ah, mira, veo tus referencias y he encontrado 8 referencias que son del 2012. Y obviamente superan los 5 años y por eso no es válido. Y esto no es así, doctores. Eh, no existe algún criterio metodológico que me diga que un artículo no vale por tener más de 5 años desde su publicación. De hecho, esto es un concepto más llevado a cabo por tradición que por ciencia. ¿Sí? Un artículo tiene o pierde vigencia no por los años, sino por el interés y las citaciones que produce. ¿A qué me refiero con ello? La ciencia que evalúa la vigencia o la validez en el tiempo de un artículo o de un trabajo de investigación publicado se denomina la bibliometría. Y la bibliometría lo que va a analizar es la vida media del artículo, el semiperiodo de la literatura y el índice de Price. Que estas tres mediciones tienen que ver no con el tiempo, sino con el factor de impacto del artículo, con el nivel de citación que tiene, pudiendo haber superado por mucho los 5 años de antigüedad. Para darles un ejemplo claro, voy a citar algo en específico del área de odontología. ¿Sí? Nosotros cuando hacemos trabajos de investigación, de revisión de la literatura relacionados al campo de biomateriales, en específico a restauraciones o curaciones, hablamos de un fenómeno que se llama adhesión polimérica a estructuras dentarias. Y es prácticamente inevitable citar a este autor, a Michael Bonocore, cuando se habla de adhesión. ¿Sí? 9 de cada 10 artículos de adhesión con polímeros en odontología mencionan a este autor. Y el artículo clásico que él tiene, ¿no? Tiene más de 65 años. ¿Sí? Y no por eso deja de ser citado en la literatura. Yo les presento un ejemplo de un trabajo similar que se publicó en febrero del 2020, este año. ¿Sí? Hablan de lo mismo, procesos de adhesión polimérica a estructuras dentales, desde los inicios, desde los albores hasta la actualidad. Y miren, en las referencias aparece el trabajo de Michael Bonocore. Y obviamente no tiene 5 años de antigüedad, tiene un periodo mucho mayor. ¿Y por qué es que este autor o cualquier otro de
cualquier área de ciencias de la salud puede o no tener vigencia mayor a 5 años, porque hasta el día de hoy sigue siendo muy citado, tiene un factor de impacto muy significativo, lo cual le genera a nivel o desde el punto de vista bibliométrico vigencia, ¿sí? No tiene nada que ver con los 5 años o con el tiempo. Obviamente que cuando se genera una investigación o se genera una publicación, existen criterios para clasificar nuestra información. Por lo general se clasifican en artículos o referencias actuales y referencias fuente o clásicas, ¿sí? Tienen un margen, dependiendo de la revista o dependiendo de los criterios de evaluación, de entre 20 a 25%, donde yo puedo citar fuentes madre o fuentes de referencia clásica, ¿sí? Porque sin el constructo que estos artículos me permiten, no podría desarrollar la temática que estoy investigando, ¿sí? Ciertamente esto aplica para cualquier área de la salud, debe haber un tema en específico, alguien que lo mencionó o generó un aporte que no puede generarse un constructo de información sin mencionarlo, ¿no? De hecho, para darles un ejemplo que no tiene que ver con ciencias de la salud, en economía tiene una referencia de vigencia con soporte de la bibliometría de más de 150 años, ¿no? Tiene un autor que sigue siendo citado hasta el día de hoy porque el aporte que brinda a la información es válida hasta el día de hoy. Entonces, descartemos o brindemos como aporte que el tiempo o estos 5 años que se suelen o se estilan usar para descartar o no un artículo no tiene un fundamento científico. La única forma de descartar o mantener un artículo en el tiempo es mediante la, el aporte de las referencias de la bibliometría. Ahora, ya aprendimos o tenemos que considerar el idioma, la jerarquía o el tipo de artículo, el tiempo, que idealmente deberían ser por estas condiciones artículos más que libros, lo que busquemos como información, y que no necesariamente puede ser descartada la información mayor a 5 años. Pero, nuevamente vuelvo al punto inicial, ¿sí? Ciertamente tenemos mucha información en el Internet y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué busco? ¿Qué busco como información? Y realmente lo que nosotros debemos buscar y acceder como información es algo que se denomina artículos científicos, ¿sí? Un artículo científico es un artículo o una producción escrita de alta calidad, con un alto nivel metodológico y sobre todo que ha tenido un proceso de evaluación. En esquema les presento más o menos la idea, ¿no? Ya no desde la mirada del que busca la información, sino desde el que la publica. Yo observo un fenómeno, observo un vacío en el conocimiento, genero una solución, establezco toda mi línea metodológica y produzco un manuscrito. Yo quiero que esto sea comunicado a la comunidad científica, entonces dependiendo de la naturaleza o la temática de mi artículo, lo envío a una revista. Una revista que cumple condiciones de ser una revista indexada o indizada, ¿no? Que existen parámetros de evaluación, de medición para que pueda ser considerada como tal. Esto va a llegar a un editor, este editor va a revisar la temática, el contenido, de hecho hasta la parte semántica, la diagramación, y me emitirá un primer veredicto, ¿no? Si aceptaron o rechazaron mi artículo. Si lo aceptaron, el editor está en la obligación de remitirlo a una revisión por pares. ¿Qué quiere decir esto? Que son evaluadores, expertos, a doble ciego e independientes. Ellos no saben quién soy, ni yo sé quiénes son, ¿no? Solamente se dedican a evaluar cuestiones metodológicas, cuestiones procedimentales, y ellos, que por lo general tienen una cantidad mínima de 3 personas, van a establecer un veredicto final. Ese veredicto lo remiten al editor de esta revista indexada y él me dirá pues, si fue rechazado,
finalmente, aceptado con cambios mayores o menores, o fue aceptado para publicación y me dirá cuándo sale ese número. Este proceso puede demorar el tiempo que les mencionaba, de 3 a 18 meses, ¿sí? Entonces es realmente muy juiciosa, muy acuciosa, muy detallada la revisión que hacen estos pares y por tanto la información que ve la luz o que sale publicada es de muy alta calidad. Entonces por eso es que debemos eh, tratar de buscar este tipo de información, ¿no? Información de artículos que estén publicados en revistas indexadas e idealmente sean denominados artículos científicos. Y otra pregunta que puede parecer bastante básica, pero es importante, es ¿dónde voy a buscar esta información? ¿Dónde yo puedo acceder a esta información? Y el primer encuentro que vamos a tener cuando hacemos una búsqueda es el clásico poner el nombre y buscarlo en el buscador más famoso que tenemos, que es el Google, ¿sí? Pero aquí podríamos cometer un error porque podemos acceder a cualquier tipo de publicación, ¿sí? Y esto nos va a generar algún sesgo en la obtención de nuestra información. Y es por ello que a nivel científico, a nivel de evidencia científica, existen algo que se denominan bases de datos científicas que almacenan estas revistas indexadas o indizadas con, con alta calidad metodológica y de aporte científico. De hecho, aquí hay algunos nombres, no sé si les resulte conocidos, el PubMed, el Medline, Scopus, Web of Science, Cielo, ¿sí? Por citar algunos. Estos son bases de datos que almacenan revistas indexadas de diferentes temáticas, en este caso en ciencias de la salud. Y por brindar un aporte mayor, yo podría considerar que existen 6 bases de datos importantes. 3 en idioma inglés y 3 para nuestro idioma, para el español. ¿Sí? Eh, Definitivamente por todo esto que hemos venido hablando, las bases de datos en inglés son mucho más exigentes, es mucho más difícil ingresar como revista a cualquiera de estas tres, a Web of Science, Scopus o Medline, y como autor de artículos es mucho más relevante pertenecer a una revista que esté indexada a cualquiera de estas bases de datos. A nivel del idioma español existen estas tres bases de datos que son relevantes, ¿no? La librería científica electrónica en línea, o Cielo, el BBS o la Biblioteca Virtual en Salud, para el área de la salud, y el LILAC, ¿no? La literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud. Aquí podemos encontrar mucha información en español, pero la principal limitante es, como les mencionaba, el aspecto metodológico, la citación, la actualidad de muchas de las publicaciones, no así en el idioma inglés. ¿Y qué es una base de datos? ¿No? Una base de datos es como el Internet, ¿sí? Donde encuentro almacenada mucha información. En este caso, en estas 6 bases de datos va a haber mucha información de ciencias de la salud. Y una de las bases de datos que es muy amigable, ¿no? Muy amigable, muy fácil de manejar para búsqueda de información en ciencias de la salud es el Medline, ¿no? Medline es la base de datos y tiene un gestor de búsqueda que se conoce como PubMed o PubMed. ¿Sí? Si quisiéramos hacer una analogía de esta base de datos y este gestor de búsqueda, podríamos decir que la base de datos es como el Internet y el gestor de búsqueda, en este caso el PubMed, es como el Google, ¿no? Yo introduzco algunos términos considerando algunas especificaciones y voy a conseguir información de primera mano. Y el PubMed es básicamente esta pantallita que ven aquí en la diapositiva, a la cual pueden acceder de manera simple, ¿no? Yo entro a Google y coloco pub o pub y ingreso directamente a esta pantalla. Y lo que voy a poder conseguir es información de primera mano, información bastante buena y actual.
pero tiene algunas consideraciones. Existen algunas estrategias para facilitar la búsqueda. De hecho, primero que la búsqueda va a tener que ser hecha en idioma inglés, ¿sí? Pero más que eso, o más que ello, tengo que tener algunas estrategias para generar mi búsqueda. Y parte de esas estrategias es el empleo de algo que se denomina conectores booleanos, que son básicamente términos que se meten aquí, el y, el o el no, ¿no? And or not en inglés. Y con ello voy a generar algún tipo de búsqueda específica. Por ejemplo, si yo quiero buscar, hablemos de un ejemplo que pueda aplicar, eh, caries, ¿sí? Caries dental y dentina, yo buscaré caries and y dentin, ¿sí? Y la búsqueda que haga en el PubMed va a encontrarme artículos que hablen de caries y dentina. Si yo quisiera encontrar artículos que me hablen o de caries o de dentina, utilizaré el conector booleano OR o, ¿sí? Me va a hablar de caries o de dentina, es decir, me va a encontrar artículos que hablen de cualquiera de los dos términos. Y si yo quisiera hablar solo de caries, no de dentina, es decir, de cualquier estructura dental, utilizaré un término de exclusión, que en este caso es el no. Entonces pondré caries, not, dentin. Y me va a buscar cualquier tipo de lesión cariosa que no esté asociada a dentina. Por hacer un ejemplo práctico, ¿sí? Yo voy a buscar un material de restauración, que son las resinas compuestas, y que sean de tipo actual, resinas compuestas de tipo monoincremental o Balfour. Entonces yo pongo mi búsqueda, Resin Composite and Balfour. Entonces, como es una búsqueda de intersección, me va a buscar todo lo que tenga que ver con resinas compuestas y Balfour en un solo artículo. Y miren, haciendo esta búsqueda me encontró 485 artículos que hablen de resinas compuestas y del tipo monoincremental o Balfour. Si utilizo el término o, que me hable de resinas o del material, la búsqueda se extendió demasiado. De 485 artículos pasé a 30.867. Y si aplico el criterio de exclusión, ¿no? Se reduce la búsqueda, pero sigo por sobre los 30.000 artículos. Entonces, la idea es que manejemos estos tres conectores y o no para simplificar, para estrechar mis criterios de búsqueda y sobre todo para tener acceso a información en específico, ¿no? Por lo general voy a utilizar dos términos y la intersección y, con lo cual yo, o and en inglés, que me van a generar una búsqueda delimitada y reducida, ¿no? Y específica sobre todo. Pero este PubMed tiene una particularidad, ¿sí? Que es que me permite acceder a la información, pero en formato resumido, ¿no? Me va a dar el título de un trabajo, los autores, la revista, la fecha cuando fue publicada, los objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusión. Pero si yo quisiera ingresar al artículo original, no me lo va a permitir, ¿sí? Y esto es una gran limitante porque muchas veces yo necesito el acceso a la información en completo para poder evaluar algunos aspectos para mi propia investigación o para mi propia capacitación. Y esto es una limitante, ¿no? De hecho, el mayor aporte que brinda es estos resúmenes, pero más allá de ello no. Y ahora, si yo buscara la información completa en la revista, tengo un problema, o bueno, tengo una limitación, que es que el artículo en completo tiene un precio o un valor estimado en dólares. Y si yo necesito hacer 30 referencias o 40 referencias y necesito artículos en completo originales, multiplicamos el promedio de precios de 25 a 30 dólares por artículo y estamos hablando de unos $1.200
solo en obtención de referencias, ¿sí? Esto es algo complicado de manejar a nivel económico y sobre todo cuando se realiza investigación de forma individual, no subvencionado por ninguna institución, genera una barrera, ¿no? Y es por ello que muchas veces volvemos a la información de los libros, información en español, porque la información de primera fuente tiene un costo y un costo que es considerable si lo hablamos en cantidad de referencias. Pero, pero, al día de hoy, felizmente, los investigadores han entendido que el acceso a la información es vital para seguir construyendo ciencia, para seguir mostrando evidencia. Y existen páginas donde se puede encontrar muchas veces los artículos en completo, ¿no? Una de estas páginas es el ResearchGate, ¿no? Ustedes pueden entrar a Google y buscar Research o ResearchGate. Esto es, si buscamos una analogía, es como el Facebook de los investigadores, ¿no? Todos los investigadores presentan sus publicaciones, generan redes de conocimiento, redes de intercambio de conocimiento, grupos de estudio, pero finalmente a nosotros nos permiten acceder a las versiones completo de sus investigaciones si es que así lo necesitáramos, ¿no? Entonces yo puedo buscar ese mismo artículo que buscaba en la revista original y ver la información. Lamentablemente, también existen artículos que no están disponibles en este portal, ¿sí? De hecho, el artículo del ejemplo no está disponible en el portal, porque cuando este formato o este manuscrito está disponible, aquí dice, ¿no? Descargar o download full text. Entonces yo puedo acceder a la versión completa. Pero ¿qué sucede si yo la información que quiero acceder no existe o no está disponible en el ResearchGate? ¿Hay otras alternativas? ¿Habrá otras alternativas? Pues sí, hay otras alternativas que van a requerir de algo que se llama DOI o DOI, que es el identificador de objetos digitales, ¿no? Cada artículo publicado tiene un DOI en específico, un DOI en específico, un número o una terminación. Yo tengo que identificarlos para aquello que les quiero mostrar, ¿sí? En este caso era el artículo en la revista, el artículo en PubMed, ¿no? Resumido, y el artículo en el ResearchGate. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco en cualquiera de los tres formatos ese DOI, ¿no? De hecho, los tres tienen aquí lo clara. En el PubMed lo que te facilita es que te brinda el DOI de manera más clara. Aquí está en la versión que está en la revista original. Y lo que voy a hacer es seleccionarlo y copiar. ¿Para qué? Para lo siguiente. Existe una página producida por una doctora de Kazajstán, Elbakian, que encontró la forma de poder acceder a todos los artículos originales que existen mediante el DOI. Realmente aquí me podrían decir que esto es un acto de piratería, un acto tal vez ilegal, pero analizando y teniendo en cuenta algunas perspectivas, ya no científicas, sino económicas, yo creo que es algo justo. Les explico por qué. Cuando uno publica una investigación, muchas veces, si es una revista de alto impacto, te pide el pago de un dinero solo por recibir tu artículo. O sea, no te está diciendo que lo vaya a publicar. Luego genera un pago por la publicación, ¿no? Cargos de publicación del artículo. Y cuando esta información está publicada, el autor no recibe ningún beneficio. De hecho, estos pagos que veían en las diapositivas anteriores, no son para los autores, son para las editoriales, son para las revistas, pero la persona que genera la investigación no tiene ningún beneficio económico. Entonces, también es justo, y esto es lo que piensa el grupo que desarrolló en conjunto con la autora esta página, que todos tengamos acceso y que todos nos beneficiemos a la información existente, ¿sí? A veces el querer
implantar un sistema de bibliotecas especializadas no es posible o tiene un costo muy alto para nuestras facultades. Y esta página, la página del Sci-Hub o SIG, es una alternativa económica para el acceso a información de primera mano. Entonces, ¿cómo funciona este Sci-Hub? Una vez que yo copié el DUI o el identificador de objeto del artículo, lo coloco en esta barra de búsqueda. ¿Sí? Coloco el DUI en esta barra de búsqueda y lo único que tengo que ejecutar es un clic en la imagen de la llavecita que dice abrir. Y inmediatamente voy a obtener el artículo en versión completa y que puedo guardar, ¿no?, en una carpeta para establecer mis referencias bibliográficas. Entonces, esto es una manera bastante democrática, bastante fácil y de acceso masivo a la información para desarrollar una tesis, desarrollar una investigación o finalmente capacitaciones para alguna técnica o algún procedimiento. Y también existen formas de acceder a libros, ¿no?, o artículos actuales, ¿no? Esta página que se llama Z Library, realmente yo la utilizo para acceder a libros actuales, libros de no más de 4 o 5 años de antigüedad, ¿sí? Entonces en esta página, Z Library, yo puedo también buscar artículos mediante el DUI. Por lo general no es muy buena para búsqueda de artículos, les soy muy honesto, pero sí para búsqueda de libros, ¿no? Yo puedo generar, conociendo el título de algún libro en inglés, la búsqueda en esta biblioteca. ¿Okay? Yo quería un libro del tema específico de restauración de dientes con endodoncia y encontró un artículo del año 2016. Entonces yo voy, doy clic a la página y puedo tener acceso al libro que deseo. Y una página más que les va a servir para obtener libros actuales es el LibGen o Library Genesis. Aquí yo tengo que hacer empleo de otro identificador, ¿no?, de un identificador para libros, que es el ISSBN, ¿no?, que es un código que le da reconocimiento a nivel mundial a algún título de un libro. Lo que voy a hacer es buscar el libro que yo deseo, ¿no?, utilizando el ejemplo anterior, y encontrar el ISBN, ¿no?, este código ISBN. Con ese número yo hago la copia y voy a mi página de LibGen, introduzco el código y va a arrojarme opciones de descarga de los libros o del libro en específico. Le doy clic a la opción en esta flechita verde o azul que es obtener y inmediatamente empieza la descarga del libro. Yo realmente creo que cuando se desarrolla investigación o cuando se busca información para una investigación, debemos acceder a la información más actual, a la información de más calidad y quise compartirles o deseaba compartirles estas formas de búsqueda, ¿sí? Porque no creo ni veo productivo que les enseñe cosas a las que no se pueden acceder, a las que no son palpables, ¿no? Muchos de nosotros que estamos en la educación, como alumnos o como docentes, buscamos el acceso a la información que es muy restringida, ¿sí? Y estas páginas nos ofrecen opciones o ventanas para acceder a información de calidad. Y realmente creo que la información no es restricta, no es aislada, no debe ser manejada desde el punto de vista económico, sino que debe ser compartida. No existe información válida si es que no se comparte. Entonces, esto es lo que quise plantearle como tips, como secretos, para que puedan inmediatamente después de esta conferencia o el día de mañana buscar artículos para sus trabajos, para sus investigaciones, buscar libros actuales
tal vez la mayor limitante va a ser el idioma, pero poco a poco y con la consecutividad se hace mucho más fácil, ¿sí? Eh, no me queda más que agradecer nuevamente por la invitación. Eh, pueden ubicarme por cualquiera de estos canales, ¿no? Por el Facebook, por el Instagram, el número de WhatsApp o mi correo si tuvieran alguna duda, alguna necesidad. Créanme que yo tengo la disponibilidad de respuesta inmediata. No, no es que me escriban hoy y para Navidad les respondo su duda. ¿Sí? Soy muy accesible porque me gusta compartir. Eh, finalmente, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir y quedo ya ¿no? a alguna pregunta o consulta que pudiera tener. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Enseguida vamos a continuar con las preguntas a cargo de la subdirectora del Comité SCORI, Belén Aníbal, por favor. Le va a leer las preguntas, doctor. Ok. Doctor, buenas noches. La primera pregunta sería que si Sci-Hub funciona con todos, con cualquier tipo de artículo. Bueno, Sci-Hub funciona con el 85% de artículos. Hay editoriales que han conseguido bloquear el acceso o finalmente no establecer DUIs. Existen otras opciones que son el registro de algo que se llama PMID. Por lo general lo pueden encontrar en el PubMed y también lo pueden introducir en el Sci-Hub y tener acceso, pero como les comento, es casi que el 85, yo diría que el 87% de artículos en el mundo, al menos de ciencias de la salud, son accesibles en este Sci-Hub. Son muy pocas las editoriales que han podido cerrar por completo el acceso al Sci-Hub. Y otro tanto, ese 13% que queda sin poder accesar, lo encuentran en el ResearchGate. Si no lo encuentran en el Sci-Hub, lo pueden encontrar en el ResearchGate o por alguna falla en los sistemas de encriptado, también lo pueden descargar del Z-Library. Pero es muy poca la cantidad de información que no se puede accesar con Sci-Hub. Gracias, doctor. Y una pregunta más. La búsqueda Mesh en PubMed, ¿será que nos podría explicar un poco de eso? A ver. Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta es deben de tener algunos términos claves del tema a buscar, ¿sí? ¿Se está viendo la pantalla del PubMed? Sí, doctor. Sí, Sí. perfecto. Entonces, no sé, yo quiero buscar algo de odontología relacionado con diabetes, ¿no? Yo voy a utilizar ese término. Entonces pongo diabetes mellitus y, oh, perdón, y odontología, ¿sí? Por dar un ejemplo de lo que podría buscar como información. Y voy a obtener 5.425 artículos que relacionan a la odontología con diabetes mellitus. Definitivamente esta es una búsqueda muy extensa y yo necesito en específico saber cómo influencia la diabetes mellitus con problemas de las encías, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a buscar con enfermedad periodontal, que se llama así. ¿Qué es lo que encuentro? 3.226 resultados de diabetes mellitus y enfermedad periodontal. Ahora, quisiera saber algo en específico de esto. No sé, pérdida ósea asociada a enfermedad periodontal y diabetes mellitus. Miren, me encontró un artículo en específico que habla
de diabetes mellitus y pérdida de hueso en pacientes periodontales, por así decirlo. Entonces, lo que sí no me olvidaba de consultarles o de explicarles es que yo puedo agregar más términos de búsqueda, ¿no? Como vieron aquí. Eh, por lo general, para estrechar la búsqueda siempre tengo que poner 2 o 3 AND. Y estos conectores booleanos siempre van a ser escritos en mayúscula para que faciliten la búsqueda. Mm, entonces, cuando generen la búsqueda, deben tener términos en específicos de lo que quisieran buscar, ¿sí? Para que les facilite la búsqueda, para que les reduzca los resultados de búsqueda, porque definitivamente si hablábamos de 3 millones de artículos publicados solo en esta base de datos, en PubMed, en Medline, estamos hablando de bastante información, ¿no? Entonces podemos encontrar 30.000, 25.000 artículos y es bueno ir estrechando la búsqueda mediante términos y conectores, ¿no? Términos que ustedes tengan en específico y los conectores booleanos. Pero sí podría, no necesariamente tener 2 términos y un conector, ¿no? Podría tener 3 términos y un conector que estreche aún más la búsqueda que yo voy a realizar. Entonces, esto es lo que nos va a aportar el PubMed, ¿no? Realmente es bastante útil cuando tenemos los términos precisos en inglés y el conector booleano. Muchas gracias, doctor. Muy útil la información. Y bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, procederemos a finalizar la sesión. Le agradecemos nuevamente por brindar tan buena charla. Creo que a todos nos ha sido de mucha utilidad y esperamos que todos ustedes hayan sacado mucho provecho y nos encontramos en otra oportunidad. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches.